Las 10 ciudades más peligrosas del mundo, donde vivir es un verdadero desafío. ¿Alguna vez pensaste por un instante que cada vez que salís a la calle, estás en constante peligro con la vida? Que en cualquier momento, el silencio puede romperse con un disparo. Que la ley no te protege, y la única certeza es el miedo. Hay ciudades en el mundo donde la violencia no es noticia. Es rutina. Donde el poder lo tienen quienes imponen el terror, y las personas comunes solo intentan sobrevivir un día más. Hoy vas a conocer las 10 ciudades más peligrosas del mundo, donde la vida pende de un hilo y la esperanza lucha por no apagarse. Pero antes de seguir, te pido que hagas 3 cosas simples que para nosotros son muy importantes y motivadores. Dale like a este video si querés que sigamos mostrando estas realidades sin filtros. Comenta abajo si conoces alguna de estas ciudades o si te sorprendió alguna. Y no te olvides de suscribirte para viajar con nosotros por los lugares más impactantes y desconocidos del planeta. 1. Tijuana, México. Tijuana, conocida mundialmente como la puerta de entrada hacia Estados Unidos, es un mosaico vibrante de culturas, esperanzas y también de tensiones. Sin embargo, detrás de su animado ambiente fronterizo, se esconde una realidad alarmante. Desde la década de los 2000, la ciudad se convirtió en uno de los escenarios principales de la guerra contra el narcotráfico en México. 2 grandes cárteles, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, disputan con ferocidad las rutas que cruzan por esta zona para transportar droga hacia el norte. Este conflicto ha dejado una tasa de homicidios que ronda los 2000 por año, convirtiendo a Tijuana en una de las ciudades más violentas del país. Pero no son solo números. Las ejecuciones públicas, las desapariciones, los levantones y las extorsiones se han vuelto parte del paisaje urbano. Vecinos cuentan cómo no se atreven a salir por las noches o cómo evitan ciertas calles donde saben que la violencia es inminente. Además, la ciudad enfrenta una crisis grave en violencia de género. Se calcula que cientos de mujeres son desaparecidas o asesinadas cada año, y muchas de esas historias permanecen sin justicia. El miedo ha calado profundo en la población femenina. A pesar de ello, Tijuana sigue siendo una ciudad llena de vida, con una gran comunidad artística y cultural que intenta resistir en medio del caos. El contraste entre esperanza y violencia es quizás lo que define a esta ciudad. 2. Port-au-Prince, Haití. La capital de Haití, Port-au-Prince, es un reflejo trágico del colapso de un país entero. Con más del 80% de su territorio controlado por pandillas armadas, la vida aquí se mide en términos de barricadas, disparos y desplazamientos forzados. Desde el terremoto de 2010 que devastó la ciudad, la reconstrucción ha sido prácticamente inexistente. La pobreza extrema se mezcla con la violencia cotidiana y la falta de instituciones sólidas. Grupos armados como el G9 controlan no solo el territorio, sino el acceso a bienes básicos como comida, agua y combustible, creando un sistema paralelo de poder que gobierna con mano de hierro. La inseguridad ha llevado a que miles de personas huyan buscando refugio, pero muchas familias quedan atrapadas entre barrios violentos y un Estado que apenas funciona. En Port-au-Prince, el sonido de la sirena se mezcla con disparos y gritos, y la vida se convierte en una lucha constante. 3. San Pedro Sula, Honduras. San Pedro Sula fue durante años la ciudad más violenta del mundo, un título que ahora comparte con otras ciudades pero que nunca ha dejado de preocupar. La violencia aquí está profundamente ligada a las pandillas Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, que controlan gran parte de la ciudad con violencia extrema. El reclutamiento forzado de niños y adolescentes es una de las realidades más sombrías. Muchos de estos jóvenes terminan participando en crímenes o siendo víctimas ellos mismos. La extorsión a pequeños comerciantes y familias es rutinaria, y el no pago puede significar la muerte o el desplazamiento forzado. En barrios enteros, la violencia es el lenguaje común y la supervivencia, la única regla. Sin embargo, hay un movimiento creciente de organizaciones civiles y jóvenes que buscan romper este ciclo, promoviendo la educación y la cultura como herramienta para la paz. 4. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Ciudad del Cabo, a primera vista, es un destino turístico codiciado, playas impresionantes, montañas majestuosas y una vibrante cultura urbana. Pero tras esa postal perfecta se esconde una profunda división social y económica. La desigualdad heredada del apartheid sigue vigente en los llamados townships, barrios periféricos donde las condiciones de vida son precarias y la violencia es parte de la rutina. Las pandillas, como los Numbers Gangs, ejercen un control férreo en estas comunidades, y la policía muchas veces no puede ingresar sin apoyo militar debido al riesgo de ataques. El tráfico de drogas, los asesinatos y la violencia armada son comunes, y afectan especialmente a jóvenes y mujeres.
En Ciudad del Cabo, la lucha por la justicia social se cruza con la guerra entre pandillas, y la ciudad enfrenta un desafío enorme para superar su pasado y construir un futuro seguro. 5. Fortaleza, Brasil. Fortaleza, una ciudad llena de vida y tradiciones, esconde una crisis de violencia que impacta diariamente a sus habitantes. El control territorial es disputado entre facciones criminales poderosas como el Comando Vermelho y los Guardians of the State, que no dudan en usar la violencia extrema para mantener su dominio. En 2023, se reportaron atentados masivos que incluyeron la quema de autobuses, ataques a estaciones policiales y ejecuciones públicas. La población vive bajo la constante amenaza de enfrentamientos armados y se ha impuesto de facto un toque de queda en muchas zonas. Los esfuerzos gubernamentales por recuperar el control se ven obstaculizados por la corrupción y la falta de recursos. 6. Caracas, Venezuela. Caracas ha pasado de ser una ciudad próspera a un símbolo del colapso social y económico de Venezuela. El aumento exponencial de la violencia está ligado a la presencia de grupos armados organizados como el Tren de Aragua, que operan con una impunidad casi total. El deterioro de los servicios públicos, la escasez de alimentos y la hiperinflación aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes. Los ciudadanos viven en barrios donde el control estatal es inexistente y el miedo condiciona cada actividad cotidiana. Sin embargo, en medio de la crisis, surgen iniciativas comunitarias que intentan construir espacios seguros y fomentar la solidaridad. 7. Kingston, Jamaica. Kingston es el epicentro de la violencia en Jamaica, con una historia de guerras entre pandillas que se remonta a décadas. Barrios como Tivoli Gardens y Trenchtown están controlados por líderes criminales que imponen sus propias reglas y castigos. Aunque la ciudad es conocida por su rica cultura y música reggae, su población sufre una tasa de homicidios extremadamente alta. Los esfuerzos gubernamentales de pacificación han tenido resultados limitados, y la violencia continúa afectando a familias enteras. 8. Kabul, Afganistán. Kabul, la capital afgana, es un mosaico complejo de conflictos armados, tensiones étnicas y desafíos sociales. El regreso del régimen talibán no logró estabilizar completamente la ciudad, que sigue siendo objetivo de atentados terroristas y violencia sectaria. Las restricciones sociales, especialmente contra mujeres y minorías, son severas. A pesar de la represión y el peligro constante, muchos habitantes luchan por mantener una vida cotidiana normal, buscando educación y trabajo en medio del caos. 9. Bagdad, Irak. Bagdad, con su historia milenaria, hoy es una ciudad que lucha por superar las secuelas de guerras, invasiones y conflictos sectarios. Aunque la violencia ha disminuido respecto a años anteriores, los ataques terroristas y la inseguridad persisten. La corrupción y la falta de servicios básicos dificultan la recuperación de la ciudad. Sin embargo, la población local muestra una resiliencia admirable, intentando reconstruir su ciudad y su futuro en medio de la adversidad. 10. Ciudad Juárez, México. Ciudad Juárez fue durante años el epicentro de la violencia extrema en América Latina. La disputa territorial entre cárteles y la impunidad crónica dejaron una huella sangrienta, con miles de asesinatos y desapariciones, especialmente de mujeres. Este fenómeno conocido como los feminicidios de Juárez estremeció al mundo y generó demandas internacionales por justicia. En años recientes, la violencia ha disminuido, pero la ciudad aún lucha con altos niveles de inseguridad y pobreza. Juárez es un símbolo de lucha y de las cicatrices que deja el conflicto. Estas ciudades nos muestran una realidad dura y muchas veces ignorada. Detrás de las estadísticas hay vidas, familias y comunidades que resisten cada día contra la violencia, la pobreza y el abandono. Si te impactó este video, deja tu like para apoyar contenido real y sin filtros. Comenta cuál ciudad te sorprendió más o si querés agregar alguna. Y no olvides suscribirte para que sigamos recorriendo juntos el mundo y sus historias más intensas. Porque conocer la verdad también es una forma de luchar.